Ok, entonces ya vimos cómo escribir en pantalla, ya vimos cómo leer de la pantalla. Ahora vamos a ver diferentes tipos de variables. El primer aquí ya hicimos nuestra primera declaración de variables en el código anterior, ¿no? Entonces, declarar variables. Entonces, para declarar una variable, lo que se va a hacer es escribir el nombre de la variable. En este caso, por ejemplo, vamos a poner variable A, ¿no? Entonces, la variable, el nombre de la variable va a ir del lado izquierdo y luego vamos a asignarle un valor. Entonces, el primer tipo de variable que vamos a ver es el número entero, un número 4. Entonces, para hacerlo un poquito más sencillo y escribir más rápido, sería A4. Entonces, yo puedo utilizar libremente la variable A dentro de mi código y puedo, por ejemplo, imprimir el valor de A, ¿no? Entonces, si yo ejecuto este código, ¿qué es lo que creen que va a pasar? Pues primero me va a asignar una variable llamada A con el valor de 4 y luego la voy a imprimir, ¿no? Entonces, cuando yo ejecuto esto, ah, no, no terminé de ejecutar el anterior. Ok, cuando yo ejecuto el código, pues simplemente me va a imprimir 4, que era el valor que tenía la variable. Pero como esta es una variable, yo puedo modificarla. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle al código que A valga. Yo puedo, por ejemplo, decirle que me sume el valor de A, ¿no? Entonces vamos a decirle que le sume el valor de 3, que A sea igual a A más 3. Entonces, la primera línea de código me dice, ok, A va a valer 4, y la segunda línea de código lo que me está diciendo es, A va a valer el valor que tenga A más 3. Entonces, cuando yo ejecuto esto, me va a dar 7. Y yo puedo seguir modificando el valor de A, ¿no? Yo puedo decir, ok, que A ahora valga 3.3 más 5. Entonces, la primera línea de código va a agarrar el valor A, va a agarrar la variable A y le va a asignar el valor de 4. La segunda línea va a agarrar cuánto valía A y le sumo 3. Y la tercera línea va a decir, A vale 3 más 5. O bueno, 3 por 5, ¿no? Para que vean que no solo son sumas. Y vamos a ir imprimiendo el valor de A. Entonces, cuando ejecuto esto, pues la declaro y vale 4. Luego le sumo 3, pues vale 7. Y luego finalmente la declaro de nuevo a cuenta y le digo, le asigno el valor de 15. Entonces, ¿hay alguna duda de cómo se declaran variables? ¿Pregunta? Sí, ¿no? Ok, entonces, ¿para qué va a ser útil las variables? Pues, como saben, aquí nosotros somos físicos, creo que ahora no tenemos matemáticos. Entonces, constantemente vamos a estar interactuando con propiedades físicas de sistemas. Y estas propiedades van a ir cambiando con el tiempo o van a requerir cálculos más complejos. Entonces, para esta clase de cálculos, pues es como si ustedes estuvieran haciendo un problema de tarea y ustedes pues van a tener una altura, dicen la altura vale tanto, o van a tener la posición en X, o van a tener el tiempo T. Entonces, a eso me refiero con variables. Van a ser cómo vamos a nosotros nombrar las variables. ¿Cómo vamos a nombrar las propiedades? Ok,
Algunos algunos lenguajes de programación con los que ustedes se pueden encontrar, como por ejemplo Fortran, tienen cierto tipo tienen ciertas reglas especiales de cómo se tienen que nombrar las variables. Por ejemplo, en Fortran, todas las variables que inicien con A, B, C, D, F, G, H, I, por defecto, tienen el tipo, son variables de tipo entero, mientras que las variables como X, Y, Z, por defecto son de punto flotante. Existen algunas otras reglas, como que, por ejemplo, las variables no pueden empezar con un número, ¿no? O sea, no puedo escribir 12 ASD igual a A, ¿no? Entonces, por defecto, las variables en Python, la única regla que tiene es que el primer carácter de la variable tiene que ser una letra. Después de la letra, ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran, pero si el primer carácter es un número, les va a marcar un error. Entonces, esa es la única regla de variables en Python. El primer carácter tiene que ser una letra. Ahora, reglas de programación que yo les puedo dar. Traten de que la variable sea descriptiva del valor que van a incluir. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a estar escribiendo la posición, yo les recomiendo que la variable se llame posición o pos o x, o si están en dos dimensiones, xy. O sea, traten de que la variable sea descriptiva del valor que lo contiene. ¿Por qué razón les hago esta recomendación? Porque si ustedes leen el código que hicieron hace 10 años, pues ya no se van a acordar qué carajo significaba esa variable. O aún peor, si ustedes están ahí trabajando en equipo y alguno de ustedes agarra y dice, oye, este, ¿qué hace esta línea de código? Cuando estén haciendo la tarea, cuando estén ahí ya trabajando, y sus variables se llaman, por ejemplo, perrito, perrito. O sea, este código es exactamente igual que el anterior, solo cambié la variable a por perrito. Y hace exactamente lo mismo. Esto solo es un nombre de cómo quiero que se llame la variable. No tiene ningún efecto en el código. Pero, por ejemplo, si yo llego dentro de 10 minutos y veo un código que dice perrito, pues yo no voy a saber qué está pasando, ¿no? O sea, yo no voy a saber qué significa este código. Voy a tener que leer todo el código para enterarme qué significa esa variable. Entonces, si ustedes en vez de utilizar esta variable hubieran utilizado una variable, por ejemplo, la posición X, entonces X es la posición de mi objeto. Entonces yo ya sé, cuando lea el código, pues que X es la posición. Entonces, este código es relativamente más sencillo de leer que el del perrito. Entonces, aunque hace lo mismo, aunque el interpretador le da lo mismo, aunque la computadora le da lo mismo, como se llame, es más sencillo para ustedes leerlo. ¿Por qué puede llegar a ser útil? Bueno, eh, una de las ideas por las que ustedes programan es no que hagan un programa que resuelva una tarea y nunca lo vuelvan a usar. Una de las principales cosas de programación es el reusar código que ustedes ya hicieron o que alguien más hizo, ¿no? Eh, no tienen que constantemente inscribir todo el programa desde cero y de hecho muchas veces vamos a ver en la clase que yo voy a agarrar el código justamente anterior y voy a reutilizar las líneas de código. Entonces, y esto es algo que yo abiertamente les digo para el curso, ustedes pueden utilizar el código que ya utilizaron antes para hacer un nuevo ejercicio, para resolver un nuevo ejercicio de la tarea. No tienen que reescribir todo de nuevo. Entonces,
precisamente como una de las ideas de programación es el reutilizar, pues es importante que ustedes puedan leer y entender qué hacía ese cachito de código. Y eso solo se consigue con dos cosas de programación. La primera de ellas es que el nombre de las variables tenga sentido, sea fácil de entender. Y la segunda de ellas es incluyendo comentarios. Entre más comentarios tenga el código, más fácil va a ser para alguien que nunca había visto este programa entender qué es lo que van a hacer. O sea, esta clase de comentarios de lee un texto, imprime un texto, son muy útiles tanto para ustedes como para las demás personas que leen su código. Entonces, declarar variables, modificar variables, esta clase de comentarios que parecen una tontería, en realidad no lo son. No les voy a pedir que lo hagan, no tiene nada que ver. Los comentarios no modifican el funcionamiento del programa, pero son tan importantes dentro de la programación que yo siempre le pido a los ayudantes que les den puntos extras. Entonces, si su código viene bien comentado y por algún motivo no pudieron resolver la tarea, no pudieron encontrar el resultado adecuado, no funciona bien su programa, pero el programa viene bien comentado y bien escrito, les subimos un poco de calificación. Entonces, por lo menos un punto dentro de la tarea o dentro del examen. Entonces, siempre va a ser extra. No les voy a bajar puntos si no comentan, si no ponen nombres de variables adecuados. Pero si sí lo hacen, les voy a subir puntos. Y bueno, ya quedó grabado, ¿no? Ok, entonces, así es como se declara una variable. Ahora vamos a hablar de los tipos de variables, ¿no? Tipos de variables. Entonces, el primer tipo de variable, como ya lo vimos, se declara simplemente poniendo un número. Aquí, por ejemplo, la variable tipo A, la variable A tiene el número 495.130. Vamos a reducirlo. Tipo 4, ¿no? Y existe las variables de tipo entero y las variables de tipo real o de punto flotante. Vamos a declarar una variable B y vamos a decir que es 4.0. Resulta que para nosotros A y B, pues las dos valen 4. Y cualquier matemático me va a decir que A y B pues valen exactamente lo mismo, son exactamente el mismo número. Pero resulta que si nosotros imprimimos en pantalla print A, B y ejecutamos este código, una de ellas me la imprime como 4 y la otra me la imprime como 4.0. Y no es porque lo estoy ejecutando desde Spider. Si yo ejecuto este código desde fuera, me va a imprimir 4 y me va a imprimir 4.0. Entonces, resulta que para la computadora, el 4 y el 4.0 son dos valores completamente diferentes. Como saben, la computadora maneja números binarios. Entonces, en binario, ¿alguien sabe cómo se escribe el 4? ¿No? Entonces, el 1 es 1, ¿no? El 2 se escribe como 10, el 3 se escribe como 11, el 4 se escribe como 100. Pues resulta que para la computadora A tiene el valor 100, pero resulta que el 4.0, ¿cómo se escribe un número fraccionario en binario? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien lo vio en sus cursos de matemáticas? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces resulta, perdón, resulta que la computadora necesitaba poder escribir números fraccionarios. Y
En general, por ejemplo, ¿cuánto vale pi? ¿Alguien se acuerda? En general, un número real. 15, 92, 65, 3. Entonces resulta que los números reales tienen un número muy grande de cifras. De hecho, hay números como E, como pi, que tienen un número infinito de cifras. Entonces, representar números en una computadora era muy complicado. Se requería una gran cantidad de memoria o de disco para representar cualquier número real. Entonces, los ingenieros, cuando estaban desarrollando la computación, se dieron cuenta de que tenían que representar números reales. ¿Y qué fue lo que ellos decidieron? Lo que ellos decidieron fue que se iba a representar en el formato de notación científica. ¿Se acuerdan del formato de notación científica? Sí, quién sabe. Si se acuerdan, en la notación científica, lo que se hace es que se pone un número entero seguido de cierto número de decimales y luego el exponente al que esté elevado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale h? H barra. ¿Alguien se acuerda de cuánto vale la constante de Planck? ¿Cómo se escribiría la constante de Planck? O bueno, la carga del electrón. ¿Alguien se acuerda de alguna constante física? Mm, sí, ¿no? ¿Quién sabe? 1.69 por 10 a la menos 19. ¿Alguien se acuerda qué es eso? Algo, la carga del La electrón. carga del electrón, ¿no? Entonces resulta que los computólogos, la gente que estaba haciendo la computación, agarró y decidió que los números reales se podían representar en notación científica. El problema es que, pues, por ejemplo, pi tiene un número infinito de cifras. Y pues para representar en memoria RAM un número infinito de cifras se requiere un número infinito de memoria RAM. Y al menos hasta la fecha, pues no tenemos un número infinito de memoria RAM. Entonces lo que ellos decidieron inicialmente es que 8 cifras decimales eran más que suficientes para tener toda la precisión del universo, ¿no? Entonces lo que hicieron fue 8 dígitos, 3.141592, 6, y luego el punto decimal, y luego designarle dos dígitos al exponente de la notación científica. Y con eso pudieron hacer funcionar a la computación durante casi 40 años. Y por eso es que si ustedes tienen calculadoras, no sé si todavía usan calculadora de estas Casio que luego usábamos ahí, que costaban como 100 pesos. Esto de aquí se conoce como single precision. Son 8 cifras y 2 cifras del exponente. Y esto se le conoce como un número real de precisión sencilla. Y así funcionaron todas las computadoras y todas las calculadoras hasta por ahí del año, probablemente como finales de los 90, principios de los 2000, donde se dieron cuenta de que se necesitaba más precisión. Se necesitaban más que 8 cifras. Y entonces se creó lo que se conoce como doble precisión, que en vez de ser 8 cifras son 16. El problema es que para incluir 16 cifras se necesitaban 32 bits. Entonces, y todas las computadoras hasta aquel entonces solo tenían 16 bits. Entonces, si les gustan los videojuegos, pues ahí viene un poco de historia de la guerra de los 16 bits del Super Nintendo y PlayStation contra los 32 bits, que era el Sega Saturn y el PlayStation. Y luego los 64 bits, que fue
el PlayStation 2 y el Nintendo 64. Entonces, a eso se referían con 64, que tenían doble precisión. Entonces, para no desviarnos tanto y ya terminar rápido la clase del día de hoy, las variables de punto flotante van a tener entonces 16 cifras decimales y 4 cifras en el exponente. Y todos los números reales que utilizan la computación actualmente tienen solo 16 cifras. Si ustedes, no importa que sea un número trascendente, que sea un número irracional, solo lo van a poder representar en la computadora con 16 cifras. Existe lo que se llama cuádruple precisión, que requiere variables de 128 bits, pero actualmente no tenemos ningún procesador que funcione con 128 bits de manera comercial. Las únicas cosas que suelen trabajarse con 128 bits son las tarjetas de video que tienen implementado 128 bits y pueden trabajar con cuádruple y hasta con óctuple precisión. Y por eso es que las tarjetas de video se utilizan también para hacer todo el proceso numérico de las criptomonedas, ¿no? Están muy optimizadas para cuádruple, óctuple por precisión y por eso es que son tan eficientes en poder hacer estos cálculos repetitivos. ¿Ok? Entonces, si ustedes ponen un número A y le ponen 4, es una variable de tipo entera. En cuanto a ustedes le ponen un punto, automáticamente la computadora va a entender que es una variable de tipo real y internamente la va a escribir como si fuera notación científica, aunque ustedes no le hayan puesto notación científica, ¿no? O sea, aunque ustedes no le hayan puesto el E, automáticamente la computadora va a entender que está en notación científica. Y estas son las variables de tipo real. Eh, la tercera tipo de variable que más vamos a estar utilizando en el curso son los de tipo texto, una variable de texto. Entonces, las variables de texto generalmente las vamos a utilizar para comunicarnos con el usuario para imprimir y se utilizan las comillas para definirlo, ¿no? Entonces, una variable de texto va entre comillas y por defecto en la notación de colores se va a poner verde. Texto. Texto 2. Ahora, estas son las comillas sencillas y es lo que generalmente se utiliza, la notación que se utiliza en Estados Unidos, en los ingleses, pero también funcionan las comillas dobles, que son las que utilizamos en español, ¿no? Estas dos variables son variables de texto y existe una tercera variable de texto. A veces a nosotros nos va a interesar escribir comillas dentro del texto. Entonces, si su texto va a tener o una comilla sencilla o una comilla doble y necesitan incluir una comilla, lo que ustedes hacen es poner el texto entre triples comillas. Entonces, cuando ustedes imprimen el texto 3, les va a poder, les va a incluir la comilla. ¿Por qué? No sé, a veces me gusta ser maquiavélico, medio malvado y pedirles a ustedes que impriman una comilla. Y si ustedes ponen solo comillas sencillas, les va a marcar error el código. Les va a decir que no lo entienden. Entonces, siempre que tengan que escribir una comilla, encierren ese texto entre triple comilla. ¿Hasta aquí hay alguna duda entre el tipo entero, tipo real y tipo texto? Sí, ¿sabes?
Ok, entonces existe un cuarto tipo dentro de Python. Estos de acá arriba son de programación en general. Fortran, C, Pascal, todos ellos tienen implementados los tipos enteros, los tipos reales y las variables de tipo texto. Python tiene por defecto implementado los números complejos. Generalmente me gusta incluir un poquito de números complejos al final del bloque 3 o en el bloque 4 para ver, por ejemplo, el conjunto de Mandelbrot. Si ustedes revisan el grupo de WhatsApp, la imagen que tenemos ahí de toda bonita que me gustaría ver es del conjunto de Mandelbrot. Y ese es un fractal en los números complejos. Entonces, es muy posible que veamos números complejos. Me gustaría incluirlos aquí para que ustedes sepan cómo se manejan números complejos en Python. ¿Ok? Entonces, el número complejo pues es una parte real más una parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería el 5 más i más 3i? Entonces, los físicos, los matemáticos, solemos utilizar la i para representar la parte imaginaria de un número complejo. Pero, pues tristemente o simplemente así funcionó, pues no fue desarrollada la programación por físicos ni por matemáticos, sino por ingenieros. Y entonces una de las preguntas que me gusta hacerle a ustedes, a ver si saben un poco de historia, es ¿cómo representan los ingenieros los números complejos? Con una J, creo. Exactamente, mi querido Luis. Los ingenieros utilizan J para representar un número complejo, ¿no? Entonces, cuando yo le ponga complejo, tengo que poner parte real más parte imaginaria y la parte imaginaria termina con J. Y si se dan cuenta, a diferencia de los números que simplemente me imprime un número, aquí me lo va a poner entre comillas. Entonces, estos son como los cuatro tipos de variables fundamentales que vamos a estar trabajando en el curso. Los enteros, los reales, las variables de texto y los números complejos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? Sí. Ok. Entonces,